Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de La Máscara Blanca. Hoy estaremos mostrando en el siguiente video la porquería de periodista que es Vicky Dávila y el pasquín de la revista Semana. Cómo a través de una entrevista telefónica al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, le hace decenas de preguntas buscando que el hijo del presidente lo involucre al presidente Gustavo Petro en las porquerías que ella está acostumbrada a ver en el clan génico y en la derecha colombiana. Véanlo ustedes, juzguen ustedes cómo estas preguntas que la periodista Vicky Dávila le hace a Nicolás Petro esperando respuestas inducidas por ella misma. Una cosa, ¿su papá le pagó alguna vez el colegio? ¿Estuvo pendiente de enseñarle las cosas que un papá le enseña a un adolescente? ¿Montó con usted, no sé, en bus? ¿Le enseñó algo? ¿Su papá le enseñó algo cuando era un niño, Nicolás? Bueno, él sí siempre estuvo muy pendiente del tema de la educación. Uh-huh. Él siempre fue muy exigente en ese sentido. Y entonces sí me pagaba el colegio, etcétera, sí me mandaba mensualidad, todo eso, uh-huh. Sí. Pero la parte afectiva, ¿no? O sea, su vacío fue más en la parte afectiva. Uh-huh. O sea, Vicky, pasaban meses sin yo recibir una llamada de mi papá a preguntarme: Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? O sea, ese tipo de conversaciones yo nunca la tuve con él. ¿Cuándo se dio cuenta usted del pasado de su papá en el M-19? ¿Cuándo se dio cuenta que su papá había sido guerrillero o era guerrillero? No sé si le tocó cuando todavía estaba. Bueno, yo era muy pequeño, bebé. En todas esas circunstancias, mi mamá lo acompañó, estuvo con él en el monte. Bueno, yo creo que a él se le habrá olvidado. Uh-huh. Pero, bueno, decirte un momento exacto, no, pero yo sí me acuerdo que en mi colegio sí se empezaba a hablar de esos temas. Y ¿lo matoneaban? ¿Lo matoneaban con eso? Mira que, te voy a ser sincero. Sí. Antes de llegar a Álvaro Uribe Vélez, la gente no me matoneaba, no me la montaba, sí, no me hacía ningún tipo de comentario respecto al pasado de mi papá en el M-19. Una vez llega al poder Álvaro Uribe Vélez, empieza a intensificar esos debates, ahí sí empiezo como a sentir un rechazo, uh-huh, por el pasado de mi papá. Entonces, cuénteme, ¿cómo decide entonces decir? Me estaba contando, me decía, usted, sí, claro, usted estaba muy angustiado con todo lo de la entrevista de Day en Semana, estaba viviendo depresiones, tal, y ¿cómo decide, cómo llega a este punto de colaborar con la justicia? Vicky, bueno, sumado a todos esos momentos, Vicky, yo quiero estar en el nacimiento de mi hijo. Uh-huh. Yo quiero criar a mi hijo. Sí. O sea, yo sé qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante. Uh-huh. Y yo no quiero eso para mi hijo. Entonces, es por él, por mi familia, pues que yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía, que se sepa la verdad. Uh-huh. Y bueno, quiero aclarar algo, sí, que es importante aclararlo, que de los dineros que recibimos Daizuris y yo, sí, de Santander López Sierra y de Gabriel Isaca, uh-huh, ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de esos recursos, sabían que nosotros recibíamos esos aportes, y obviamente no sabían que parte de esos aportes yo lo utilizaba para la campaña. Uh-huh. Es importante hacer esa aclaración. Sí. Pero bueno, hay otras circunstancias. Pero hay otras platas. Otras personas. Sí, eso es importante. Hay otras platas que sí entraron y que él sí sabía, como lo de Euclides. Bueno, eso ya yo no puedo comentarlo, Vicky. Uh-huh. Pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía.
hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones. No me cuente detalles que y yo le voy a respetar completamente eso, y yo entiendo que hay una reserva. Solamente dígame lo siguiente, y es: su papá no sabía de lo de Santa López Sierra, ni sabía de lo del hijo del Turco Ilzaca, pero su papá... Ni mi papá, ni nadie. Ni el gerente de la campaña. Ni el gerente, eso está claro. Sí, lo que sí es cierto es que a la campaña entraron dineros ilegales, no solamente de estas personas, sino que entraron otros dineros que no fueron reportados, y ahí es donde su papá muy probablemente sabía. Bueno, eso es lo que la justicia va a tener que determinar. Porque imagínese usted siendo el hijo, la esposa, toda esta gente tan cercana involucrada, ¿cómo no iba a saber el candidato? Bueno, ya eso será objeto, nuevamente, como te digo, de la justicia. Entiendo. No me dé detalles. Bueno, no me dé detalles, pero dígame si sí o si no. No me dé detalles, no me cuente detalles. Vicky, lo importante es que la justicia actúe de la mejor manera, sin presiones, etcétera. Claro. Y que bueno, que se sepa toda la verdad. Hábleme de Verónica. Solamente te quiero decir esto, Vicky, que yo que estuve en la política, ya por obvias razones estoy apartado, vi que hay mucha doble moral. Claro. Muchísima, muchísima. De lado y lado, de todos los sectores políticos. Mucha doble moral. Ya. Hay una pregunta que ronda por ahí. ¿Cuánta plata ilegal pudo entrar a la campaña de su papá? Bueno, en términos generales no sé por qué. Armando Benedetti en los audios hablaba de 15,000 millones de pesos. ¿Cuánto puede ser? Oye, pero ahorita que hablas de Armando, a mí sí se me hace raro que esté bastante callado. ¿Sí? Bastante callado. ¿Él sabe muchas cosas, Nicolás? Él es una persona, bueno, tú lo conoces también, muy hablador, muy frentero. Muy raro que esté callado, Vicky. Usted debe saber muchas cosas entonces de Armando Benedetti. ¿Sabe? Dejémoslo así, que la justicia sea así de efectiva. Pero no me contestó la pregunta. ¿Va a aportar nombres de ministros en su colaboración que hicieron cosas malas? Bueno, entonces en ese orden de ideas te estaba diciendo que me cogieron de sorpresa. Sí. Yo ahora estoy esperando pues la decisión del juez. Yo tengo que llegar a mi casa, ojalá, sentarme, empezar a hacer memoria. A organizar. Como primero salir de este show de esta semana, llegar, organizar, hacer recolectar los datos, etcétera, y para entregar más información. Pero ese es un sí, es decir, usted va a organizar la información para poder hablar todo lo que sabe, y ahí hay incluidos ministros, punto. Hay incluidos personas muy importantes. Sí. Ministros, políticos, etcétera. Yo lo redondeo. Personas muy importantes. Personas muy importantes como ministros, lo ha dicho, políticos, gente de la región. Oiga, es clave lo siguiente. Hay gente que piensa que si entró plata irregular o ilegal a la campaña del presidente Petro, el presidente Petro no puede seguir siendo el presidente. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, hay que ver el grado también de responsabilidades. Por ejemplo, con el tema del hombre Malboro y de Gabriel Ilzaca, él no sabía de esos aportes, yo nunca se lo comenté, no tenía la forma de enterarse de esos aportes. Entonces, bueno, en cada caso, pues, la justicia deberá determinar el grado de responsabilidad, los grados de responsabilidades. Claro, pero ¿está de acuerdo en que él se debe ir del poder o que él se puede quedar? No, yo creo que el país necesita que él pueda continuar, el país necesita que
que de las promesas que él hizo por lo menos se empiecen a materializar por el bien del país, enfocándolo con la situación social. O sea, nosotros no podemos desconocer que antes de Gustavo Petro el país está viviendo una problemática social bastante importante, y que ojalá en este gobierno se empiecen a sanar esas deudas históricas con sectores abandonados por gobiernos pasados. Eso es vital para el país. Ojalá el gobierno lo logre hacer, porque hasta el momento no lo ha hecho. Claro. Hasta el momento no ha podido. Hay gente que dice que usted traicionó a su papá. ¿Qué les dice a esas personas que hablan de traición? ¿Hay una traición suya a su papá o de su papá a usted? Bueno, fueron circunstancias que sucedieron, pero yo te respondo lo mismo. O sea, sí. Esas personas que dicen que yo traicioné a mi papá, te aseguro que no hicieron más campaña, ni buscaron más votos, ni se asolearon, ni organizaron, ni aportaron más al triunfo electoralmente hablando que yo. O sea, si es netamente por el tema electoral, pues no hubo ninguna traición. De pronto mi responsabilidad frente a él fue no haberle dicho que habían dos personajes que querían hacer unos aportes. Sí. Ese es mi gran error, mi gran falla. Entiendo eso. ¿Se arrepiente hoy de haberle recibido esa plata de esa gente? ¿Está arrepentido? Total, Vicky. O sea, ¿sí? Todas las personas que cometen errores, y cuando llega el momento de pagarlos, de asumirlos, pues obviamente uno se arrepiente. Sí. Y Vicky, bueno, cometí errores y lo estoy pagando. Claro. Yo siempre manifesté que yo me iba a quedar aquí, que yo iba a dar la cara, que yo iba a afrontar cualquier tipo de situación. Bueno, y eso entiendo. Y eso, ¿no? Que dicen que usted se iba a ir a Cuba, que se iba a ir a Venezuela, que se iba... ¿Eso es verdad o es paja? Falso, pura carreta. Sí. Supuestamente era un informante de la fiscalía, pero lo informó bastante mal. Yo a Cuba jamás he pensado irme para allá, ni mucho menos a Venezuela. Otra cosa, Armando me invitó un par de veces y yo nunca quise ir. Falso, Vicky. Yo siempre... Incluso en un medio de comunicación salieron diciendo que yo dije que me iba a ir para Miami. Sí. Porque iba a tener a mi hijo allá. Eso es falso también, porque nunca en mi vida he solicitado la visa. Ah, ¿no tiene visa? No tengo, nunca la he solicitado. Entonces yo nunca consideré irme del país. Yo sí pensaba, bueno, cuando termine todo esto, cuando salga, sí pienso... todo esto, pues el tema legal mío. Sí. Cuando logre resolver mi tema legal, yo sí pienso irme del país por situaciones, pues... Para rehacer su vida. Para rehacer mi vida y para darle, pues, un mejor ambiente a mi hijo. Pues obviamente ahorita mismo voy a quedar siempre marcado con esta situación, y eso va a exponer mi seguridad y la seguridad de mi hijo, de mi familia. Otros dicen... Yo le digo lo que otros dicen y tanto comentario que hay en redes sociales, que su papá fue víctima suya. ¿Es víctima su papá de usted? No, para nada. Tampoco hasta allá, ¿verdad? Tampoco. Porque al final, Nicolás... El único beneficiado final de todo esto, pues, fue su papá, se hizo presidente. Al final había un objetivo. Claro. Hacerse presidente como diera lugar. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Y todos trabajamos en torno a ese objetivo, y ese objetivo era ganar la presidencia de la República. Por eso, a diferencia de 2018, para la campaña de 2022 se aceptaron apoyos de políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque había un objetivo, y el objetivo principal era ganar la presidencia de la República. Y sabíamos que para ganar la presidencia de la República necesitábamos el apoyo de políticos tradicionales, porque solo no podía. Y se aceptó. Y así mismo... No fui yo el que salía a aceptarlo, fue la campaña en general. Fue él. Entonces, teníamos un objetivo principal, y ese objetivo principal, todos trabajamos para lograr ese objetivo principal.
Eso en cuanto a lo político. Su papá tomó la decisión de aceptar apoyos que en su vida se imaginó que iba a tener que aceptar, todo por ganar. Asimismo entonces ocurrió con la plata, porque es que no es solamente la plata de Santander López Sierra y eso, y el hijo del Tuco Ilzaca, sino las otras platas que no se reportaron. Vicky, te repito, hay circunstancias, hechos, personas que no puedo mencionar. Sí, una pregunta clave. Si su papá no hubiera recibido esas otras platas en la campaña, ¿su papá hubiera sido presidente, Nicolás? ¿O no hubiera llegado? Vicky, pues, la situación del país, por la situación del país, había un escenario proclive a que alguien diferente, alguien que levantara las banderas del cambio, pues tuviera opciones reales de llegar al poder, y eso sucedió, a diferencia de 2018. Claro. La situación era diferente y era menos probable que esa situación ocurriera. Claro, sino que usted me dice, sin esos apoyos políticos no llegaban. Sí, claro, porque hay un tema fundamental y es la organización. Sobre todo la organización, por ejemplo, en el tema amigos, en el tema del día de las elecciones, o sea, temas que a nosotros se nos salían de las manos, pues no teníamos pues esa como esa experiencia de hacer ese tipo de organizaciones. Entonces eso fue clave para el triunfo, y ese fue un gran aporte de la política tradicional. Como los dineros que entraron a la campaña, que también ayudaron a que él se pudiera elegir, obviamente. Porque desafortunadamente en Colombia el tema de la plata en la política es también crucial, Nicolás, no solo el político. Porque si no, nadie se arriesgaría a eso. Como te dije, o sea, hay mucha doble moral, demasiada doble moral. ¿Y le quiere decir algo a Armando Benedetti, que me llamó la atención, que dijo que por qué estaba tan callado? Sí, es que me sorprende. Él cogió y no sé en qué estado estaba, y también se metió conmigo, y a mí me sorprende porque con él yo siempre he tenido una muy buena relación. En esto siempre hay chismes, hay cosas, pero hay que corroborarlas. Me sorprendió su actitud. Pero bueno, que si él sabe cosas, que hable. No entiendo por qué está tan callado, tan perdido del escenario público, cuando a él le gusta ser un protagonista. ¿Qué dijo de usted que le molestó tanto? No, en el momento que se rumoraba, que chismes, que no sé qué cosas. Bueno, él sabe circunstancias. ¿Él sabe cosas de lo que pasaron en la campaña? Él sabe, o sea, y cuando él lea esto, él sabe a qué me refiero. Pero una pregunta. ¿Él sabe cosas porque participó en ellas o sabe cosas porque estaba allí y era testigo? Inevitable. No, fue testigo inevitable. Fue testigo inevitable, como fue usted. Exacto. Entiendo. Nicolás, para ir terminando, ¿cómo cree que va a seguir su papá gobernando en medio de este escándalo? ¿Cómo puede seguir gobernando? ¿Qué tiene que hacer? En lo personal, siempre ha sido una persona muy, muy dura, que por lo general siempre ha salido adelante, pues de golpe, de escándalos, acuérdate de video de las bolsas, etcétera. Él ha logrado reponerse de esto. Yo de corazón espero que bueno, 1, se conozca la verdad; 2, la justicia actúe; y 3, que él logre recomponer el camino del gobierno. Hay mucha gente que estaba con unas expectativas muy altas de cambio, y por esas personas ojalá se puedan materializar. Sería una decepción muy profunda, que creo que la gente no se recuperaría de eso, y eso sería grave para el país. ¿Se quedó sin autoridad moral? Él, que ha sido un crítico de la corrupción, de los clanes,
de todo eso que ha sido tan triste en Colombia y que ahora pues se destape todo esto? Bueno, lo importante es que recomponga el camino del gobierno. Creo que al final tiene un objetivo y ojalá ese objetivo se pueda cumplir. Y la verdad, de todo corazón le deseo que le vaya bien. En todo caso, como usted no es tajante en decir que él sí sabía de las otras platas o no sabía, pues eso ahí queda la duda. ¿No? Quedará siempre la duda, porque usted es tajante en decir lo de López Sierra y lo del Turco Ilzaca, el hijo, no sabía. Pero deja la duda de si sabía de las otras platas de empresarios que cortaron. Esa duda nos va a quedar aquí en la entrevista. Hay muchas dudas en muchos temas. Usted se dejó obnubilar por el poder, se dejó enloquecer por el poder. Vicky, pero es que la verdad, yo no tuve ese poder. No, digo yo, el poder, pues ser el hijo del presidente da poder per se. Da entrada, los ministros lo reciben, los generales lo atienden y pues hasta se le acerca a un ex narco a decirle yo le doy plata, ¿me entiende? O sea, Sí. ¿qué pasó con todo eso con usted? Usted que era un pelado normal, común y corriente, que nunca había tenido dinero, ¿qué pasó con usted cuando vio esa posibilidad de tener dinero? Bueno, como te dije anteriormente, son los errores que uno comete y que estoy pagando. Yo, como te dije, nunca pensé huir, siempre pensé en dar la cara. Y aquí estoy, diciéndole al país, hombre, cometí un error, los estoy pagando y quiero subsanar esos errores. Muy bien, ¿le quiere pedir perdón a Colombia? Sí, le pido perdón a Colombia, le pido perdón a mi hijo que está por nacer, a mi mamá, a esa familia que de verdad me quiere y de alguna manera pues a la gente que depositó confianza en mí. Simplemente una última pregunta. Una última pregunta. Y es, Si su papá no supiera de la otra entrada de dineros, Nicolás, eliminemos lo del Turco Ilzaca, el hijo del Turco Ilzaca y lo de Santa López Sierra. Pero si su papá no supiera de la entrada de esos otros dineros de empresarios que no se reportaron, que fueron irregulares, usted en esta entrevista me hubiera dicho, Vicky, él no sabía. Porque usted es muy tajante en que el turco, lo del Turco y lo de López Sierra, él no sabía. Y eso queda claro. Y David Suri dijo en entrevista con Semana que su papá no sabía. Pero queda en esta entrevista claro que su papá probablemente sí sabía de la entrada de las otras platas. Como te dije anteriormente, bueno, hay circunstancias, hechos que la justicia tendrá que corroborar. sí, Y espero que así sea. Espero por el bien del país que eso suceda. Y yo creo que el camino se puede recomponer. cuando usted dice hay cosas que hay que corroborar por parte de la justicia, es todo lo que usted va a entregar. Usted va a entregar las pruebas, la justicia evaluará y al final dirá si el presidente sabía o no sabía. Pero aquí queda el camino claro. Claro, hay pruebas, hay circunstancias, hay reuniones con empresarios, por ejemplo. Hubo hechos que sucedieron. Lo que tiene que lo que tiene que corroborar la justicia y si hay algunas irregularidades en esos asuntos. A mí no me corresponde decir si fueron irregulares o no. La justicia tendrá que determinar el grado de irregularidades y el grado de responsabilidades de los protagonistas. Así es, porque es muy difícil pensar que entra una fortuna a una campaña y un candidato no sabe. No hay empresario que dé plata a escondidas. Eso es una realidad y ese ha sido un sofisma que han utilizado presidentes para decir no sabía, fue a mis espaldas, no tuve ni idea, pero resulta que es muy difícil de creer. Es como una mentira que nos creemos por disimular. Y usted dijo una frase muy interesante al principio. Usted dijo él quería que yo me inmolara por él. Y la respuesta suya es, ¿usted no se va a inmolar por su papá?
No, pues la única persona que yo me inmolaría es por mi hijo. No por su papá. No se va a inmolar por su papá. Ni por mi papá ni por nadie, solo por mi hijo. Si yo utilizo esta frase, no me voy a inmolar por mi papá, ¿es correcto? Sí, claro, porque lo que quiso decir ayer fue eso. No te arrodilles ante el verdugo. Deme esa frase. No me voy a inmolar por mi papá. Démela. Bueno, seguramente de eso mañana será la noticia del día, memes No. en las redes sociales. Sí, yo no me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie, solo por mi hijo. Ya lo vieron, pero no solamente son estas las estrategias que esta periodista prepago ha usado para acabar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una vez fueron conocidas las entrevistas hechas por la fiscalía en el caso de Nicolás Petro, la periodista prepago Vicky Dávila tuiteó de manera arbitraria y sin ningún tipo de filtro profesional un tuit en el que menciona que Nicolás Petro confirmó que entraron dineros sucios a la campaña de Gustavo Petro, lo cual es falso. Y es falso porque jamás en las más de 11 horas de audiencia que tuvo Nicolás Petro y Dave Barr, esto fue mencionado. Así que gracias por estar hoy con nosotros. Hasta una próxima entrega de La Máscara Blanca, en donde seguiremos revelando las caras del poder.